Queridos, qué bueno estar acá. Qué honor, qué bendición, qué gracia la que Dios nos ha concedido de participar de su persona, de ser participantes de la naturaleza divina. Pedro, cuando escribe a la iglesia, ¿me escuchan? Cuando escribe a la iglesia, le dice en una de sus cartas que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Algunos de los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento usan el recurso de el engrandecer el lenguaje, porque es muy difícil, extremadamente difícil poder describir lo que Dios hizo por nosotros. Entonces usan el recurso de lo superlativo para que suene un poco más adecuado a nuestros oídos y nos despierte a la realidad de lo que nosotros muchas veces no sabemos que tenemos, a la realidad de lo que nosotros no estamos disfrutando, a la realidad de lo que nosotros no conocemos todavía. Y estamos como el Job, que quiere decir perseguido, angustiado, que quiere decir odiado, que llega al final de su historia, de un evento de pérdidas y de dolor, de enfermedad, y dice en una frase que se ha vuelto icónica: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Me escucha bien? Quiero que me presten bien atención en los próximos minutos, no porque yo sea alguien importante, al contrario, yo soy una voz aquí, soy una voz más, soy la voz de uno más que llega a compartir el Evangelio de Jesucristo. No estoy seguro de que pueda decirle algo nuevo, porque el Evangelio siempre es nuevo, siempre se renueva y siempre aprendemos algo nuevo, inclusive aunque digamos las mismas cosas aparentemente. Pero les quiero compartir la palabra del Señor. Hay una diferencia entre estar conectado y tener conectividad. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular? Todos tenemos un celular. Es parte del cuerpo humano ahora mismo. Se ha vuelto parte de nuestra fisionomía. Antes era cabeza, tronco, extremidades, ahora es cabeza, tronco, extremidades y celular. Y todos necesitamos aparentemente vivir con un celular en la mano, porque el mundo, el desarrollo, la tecnología nos ha llevado allí. No podemos, de hecho no podemos ir en contra de eso. Si alguien no quiere tener celular, tiene un problema. ¿Por qué razón? Porque la gente vive conectada a través de ese sistema. Y a veces la familia, ya no existen, de hecho, los teléfonos viejos, aquellos grandes plásticos que pesaban 1 tonelada, o los teléfonos en las esquinas. Yo no sé si aquí en Chile existen todavía, pero ya en donde yo vivo no existen. O sea, uno sale a la calle y si no tiene ese dichoso teléfono en el bolsillo, uno de pronto se le pierde el carro, o se le rompe el carro, o le pasa algo y está perdido. Y nos hemos acostumbrado en una, por así decirlo, en una fuerza social tecnológica a usar el celular, pero el celular tiene dos cosas importantes. Yo puedo tener un celular sin conexión, pero que tiene la habilidad de conectarse. Y para que se conecte tiene que tener una red donde él pueda entrar con una clave y conectarse. Entonces, todos tenemos conexión, pero no todos tenemos conectividad. Se parece mucho al ser humano. Todos los seres humanos tenemos conexión, pero nos falta
tener la capacidad de conectarnos. ¿Por qué razón? Porque a veces estamos demasiado cargados de problemas, demasiado inmersos en nuestra propia realidad, que le damos mucho honor y entonces se pasa delante de nosotros el tiempo y la gracia, la visitación, la bendición de Dios. Todos tenemos conectividad, pero no todos tenemos conexión. Y tenemos la capacidad de adorar, de cantar, de gozar, de reír, de orar, de hacer todos los ejercicios espirituales que podamos hacer. Pero muchas veces no tenemos esa seguridad de que estamos conectados a la verdadera fuente. Y así es la vida del hombre. El hombre es como ese pequeño aparato que usted tiene en la mano. Y aquí pueden haber 100 redes sociales, o vamos a decir 100 redes de internet. Quitemos las redes sociales del medio porque eso es otro tema. Y usted no tener la clave de ninguna para entrar en ellas. Y todo lo que tiene en su mano es un aparato que le da información en ese momento, pero que no lo conecta a quienes usted necesita que se conecten. ¿Entiende el sistema de la tecnología? Claro que lo entiende, porque quizás está en algún sitio de la ciudad donde no tiene cobertura. ¿Cuántos se han quedado sin cobertura alguna vez? Muchos de nosotros, todos nos pasa. Y como es un lenguaje que podemos entender, la realidad es que todos nosotros tenemos conectividad, pero no siempre estamos conectados. Y podemos empezar por esa verdad. Podemos empezar por la verdad de que Dios está aquí, pero muchos de nosotros no lo sabemos. No lo sabemos, no es porque no tengamos la información, sino porque lo ignoramos. Ignoramos su presencia a la magnitud que Él quiere manifestarla. De hecho, nuestros problemas pueden ser en este momento los obstáculos más grandes para nosotros tener una conexión con Él. Nuestras preocupaciones, nuestros dilemas, nuestros pecados, nuestras faltas, todo lo que nosotros cargamos como seres humanos nos puede impedir tener una conexión saludable con el Dios de la gloria. Y por eso es que muchas veces escuchamos la palabra vuelve a mí. Regresa. Vuélvanse a mí, dice Amós varias veces a quienes están escuchando el mensaje. Volveos a mí. El Señor dice, cerré el cielo y ustedes no se volvieron a mí. Les dejé de prosperar y ustedes no se volvieron a mí. Cerré sus bendiciones y ustedes no se volvieron a mí. Hice tantas cosas y ustedes no se volvieron a mí. Era como que Dios estaba diciendo, les estoy llamando la atención y ustedes no se regresaron a mí. Entonces llega a un punto donde dice, prepárense para tener un encuentro conmigo. Prepárense para venir a un encuentro conmigo. Porque la intención profunda de nuestro Padre es tener un encuentro con nosotros. Y Él va a hacer todo lo necesario para que nosotros seamos salvos. De hecho, ya lo hizo. Ya lo hizo. Hace un rato cantábamos y yo pensaba que los ángeles no saben cantar, no pueden cantar sobre la redención. No pensó nunca eso, porque ellos nunca fueron redimidos. Ellos no pueden cantar sobre el pecado porque ellos no saben qué es pecar. Ellos no pueden cantar sobre la salud porque ellos no saben qué es estar enfermo. Ellos no pueden cantar sobre tantas cosas que nosotros podemos cantar con autoridad, con vehemencia, con fe, con gracia, porque para ellos no es una experiencia. Ellos pueden cantar santo, 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 porque están delante de la gloria de Dios y están viendo un ser tan glorioso que es inexplicable, y todo lo que ellos pueden resumir en su adoración es que Dios es santo, santo, santo. El Dios creador del universo, del cielo, de la tierra y todo lo que en ellos hay. Santo, santo, santo. Pero nosotros podemos cantar sobre el Dios que redime, sobre el Dios que salva, sobre el Dios que nos saca de una miseria,
sobre el Dios que nos levanta de la cama de un hospital, sobre el Dios que abre nuestros ojos, sobre el Dios que rompe nuestras cadenas, sobre el Dios que arregla nuestros matrimonios, sobre el Dios que sana nuestra familia, sobre el Dios que salva nuestra vida, sobre el Dios que nos levanta en medio del dolor, sobre el Dios que nos ha amado con amor eterno. Porque para nosotros es una experiencia. Y eso se llama la experiencia de la redención. Porque hemos sido redimidos en Cristo. Hemos sido comprados con precio de sangre. Y ese precio que Él pagó nos ha dado a nosotros la bendición. Y no solamente la bendición, sino la autoridad de cantar sobre eso. De cantar sobre su grandeza, sobre su poder, sobre su gracia manifestada. Para ellos es un misterio. Para nosotros es una realidad. Porque cuando yo miro a mi familia es una realidad. Cuando miro a mis hijos es una realidad. Cuando miro a la comunidad de los creyentes es una realidad de que nuestro Dios nos ha llamado de toda lengua, pueblo, tribu y nación para que nosotros adoremos su nombre, para que cantemos, para que levantemos su nombre, para que anunciemos, como dice Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Santiago, cuando le escribe a la iglesia, les dice una verdad sobre el carácter de Dios. Porque parte de nuestra conexión, y esto es parte de la enseñanza que le quiero compartir en el nombre del Señor en esta mañana, parte de nuestra conexión se debe basar en el carácter de Dios con quien estamos conectándonos. No precisamente en nuestra debilidad momentánea. Muchas veces dejamos de conectarnos y de recibir, de abrazar, de tomar de Dios las cosas que Él tiene para nosotros porque no nos sentimos evidentemente capaces para tomarlo. Estamos siendo acusados, estamos siendo rechazados, estamos siendo puestos en una esquina por nosotros mismos, por el enemigo que nos susurra en el oído. Y este Dios poderoso ha provisto todos los medios y todas las maneras para que nosotros nos podamos acercar a Él. Santiago le dice a la iglesia, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Santiago capítulo 1, si usted lo quiere tener, está en el verso 16. Amados hermanos míos, no sean ignorantes. Es lo que está diciendo cuando dice no erréis. No ignoren esta verdad. Evidentemente esto que está siendo dicho está dentro de un contexto que pone nuestra naturaleza frente a su naturaleza. Que pone nuestra realidad frente a su realidad. Que expone nuestra decadencia frente a su santidad. Y cuando esto ocurre, definitivamente nosotros nos quedamos sin la capacidad de poder abrazarnos de esa verdad, porque pensamos que en realidad Dios nos está rechazando. Pero no es el mensaje, no es la palabra. De hecho, unos versos adelante o antes de este verso, si pudiéramos comenzar por ahí para que usted no pierda la línea de un contexto, el escritor está hablando de la tentación y está hablando de las batallas que nosotros como seres humanos sufrimos cada día. Y en el verso 12 dice Macarios, ¿qué quiere decir dichoso? Pero no es un dichoso que se ganó la lotería. Ni es el dichoso que tiene una buena esposa. Ni es el dichoso que tiene un buen esposo, la dichosa que tiene un buen esposo. Está hablando de alguien que ha sido extensamente bendecido. Que ha sido extensamente abrazado por la bendición de Dios, ha alcanzado el mensaje de Jesús en el monte de la predicación, como le llaman al mensaje del, ¿cómo se llama el monte?
del Sermón del Monte, perdónenme, se me fue el momento de la mente. En el Sermón del Monte es una exposición de personas que están siendo llamadas a ser abundantes, bendecidos extensamente, grandemente, poderosamente. Macarios es la palabra. Yo no sé si usted sabe que a la isla de Chipre le llamaban la isla Macarios. Y tenía este nombre porque la isla tenía todo lo que necesitaba para que sus habitantes que vivían dentro de ella no tuvieran la necesidad de salir a buscar otra cosa afuera. Dentro de este lugar, geográficamente ubicado en esa parte de Grecia, había todo lo que ellos necesitaban para vivir. Una tierra fértil, las lluvias a su tiempo. Tenían el mar como un recurso, tenían la tierra como un recurso, tenían todo lo que necesitaban en su ambiente para ellos tener todo, definitivamente todo lo que pudiera suplir sus necesidades. Y de alguna manera, en algún tiempo le llamaron la isla Macarios, la isla dichosa, la isla bendecida, la isla próspera, la isla que no necesitaba nada más, porque todo estaba dentro de ella. Y cuando se usa este lenguaje en el Nuevo Testamento, nos está queriendo dejar saber a nosotros que no necesitamos nada más. Aunque haya una contraposición entre nuestra naturaleza y su naturaleza, aunque haya un desvarío muy grande, cuando nosotros nos vemos delante de Él, nos damos cuenta de que no podemos satisfacer a Dios. Que no podemos llenar la demanda del cielo, y el Señor tuvo que proveernos un Salvador para que este Salvador pudiese llenar las exigencias de un Dios que es santo, y a través de Cristo nosotros ser redimidos. ¿Cuánto le regalan a Dios un aplauso por eso? Él nos redimió. Él nos compró, queridos, nos compró. Y cuando dice la Escritura que Él nos redimió, cuando usted lee la primera epístola, la carta a los Efesios, que es una sola, cuando lee la carta a los Efesios, usted se da cuenta de todas las cosas anticipadas que Dios hizo por nosotros. Sí, anticipadas. Que Él no esperó a que nosotros fuésemos santos para bendecirnos, ni esperó a que estuviéramos en un lugar de honra para honrarnos, ni esperó a que estuviéramos en un lugar de bendición para Él llamarnos hijos, sino que Él nos adoptó, que Él nos compró, que Él nos redimió, que Él nos dio una familia, que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Todo esto lo hizo de una manera anticipada, de una manera antes, como dice el apóstol cuando escribe, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, Él no esperó a que nosotros hiciéramos algo agradable para bendecirnos, sino que anticipadamente, por su carácter, por su persona, por su gracia, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Macarios, todo aquel que soporta la tentación, dice Santiago, que aguanta, que honra a Dios en medio de la batalla, que honra al Dios que se levantó de entre los muertos y nos dio la garantía de que si nosotros estamos en medio de una batalla, ya sea de una tentación, ya sea de una persecución, ya sea de una enfermedad, ya sea de un dolor, ya sea de lo que sea que estemos pasando, hay una garantía que si nosotros soportamos, que si nosotros aguantamos, que si nosotros creemos en Él, somos más que bendecidos, porque al final Él va a vencer sobre nuestra batalla. ¿Cuántos dicen amén? Santiago está hablándole a la iglesia y está poniendo al frente todas estas realidades nuestras, que nuestros pecados penden de una naturaleza caída que viene en nosotros, que nuestra realidad es que todos somos pecadores, que no hay nadie que esté fuera de esta lista,
que la religión no nos salva, definitivamente podemos añadir todo eso a este paquete, que no hay nada que nos pueda salvar excepto Jesucristo, que no hay nada que nos pueda redimir excepto Jesucristo, que ni es la buena moral, ni es el que habla palabras decentes y educadas en una universidad y decimos, este es casi cristiano porque no fuma, porque no bebe, porque no hace nada malo. No, no es nada cristiano porque no tiene al Redentor de la vida, y ese es Jesucristo. La única manera de poder entrar ahí se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dentro de nuestro léxico hay muchas cosas que tienen que romperse, y una de ellas es que nuestra moralidad tiene un plus. Es bueno que seamos seres morales, por favor, porque de alguna manera estamos honrando al Dios que puso una conciencia en nosotros. Pero no se engañe. No seamos ignorantes. Hay uno solo santo. Hay uno solo perfecto. Hay uno solo glorioso. Hay uno solo que puede llenar las expectativas del cielo. Y en este día quiero invitarle a que usted mire de una manera vertical esta obra. Que no solamente la mire del modo horizontal que muchas veces estamos acostumbrados a mirarla, sino que levantemos nuestra mirada al cielo, como en muchos de los textos bíblicos se nos invita a hacer. Que levantemos nuestra mirada al cielo y podamos ver lo que Él es en medio de la ecuación de nuestra vida. Podamos ver un Dios que es santo, que es poderoso, pero que no es solamente santo y poderoso, sino que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no existe ni sombra, ni mudanza de variación. ¡Qué declaración tan poderosa! Al poner nuestra naturaleza frente a esa naturaleza, al exponer nuestra realidad frente a esa realidad, al dejarnos saber de que nuestro Dios no está provocando nuestro problema. Como muchos impíos se han ocupado de decir en los últimos años, bueno, la culpa de que el mundo está así, si Dios existe, es de Dios. El ateísmo busca muchas maneras de cómo acusar al Rey de la vida sobre los problemas del hombre. Y los hombres son como directores del tránsito. Alguien tiene la culpa de este problema. El marido se culpa con la esposa se disculpa con el marido. Todo el mundo se excusa con alguien más. Es como el proceso del Adán que le dice a Dios, no, espérate, la mujer que me diste es la del problema. Y la mujer le dice, hey, párate ahí, es la serpiente. Y la serpiente, la pobre, no tenía dónde mirar. Al fin del día, todo el mundo era culpable porque todo el mundo desobedeció a Dios. Y evidentemente aquí hay unas cadenas de responsabilidad. Pero no es eso lo que quiero hablar. Quiero que usted mire al cielo. Quiero que en este día usted, juntamente conmigo, en este día tengamos la paciencia de mirar al cielo. Y nos veamos en la ecuación de que hay un Dios que está trabajando, de que hay un Dios que está soñando, que está proyectándose mucho más allá de donde nosotros estamos, que está poniendo inclusive cosas al frente de nosotros. Y eso es lo que la Biblia llama esperanza. La Biblia habla de una esperanza que está puesta delante de nosotros. La Biblia habla de cosas que Dios ha puesto. De hecho, cuando leemos inclusive en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que este Dios preparó una redención antes de la fundación del mundo. Que Él ya lo tenía todo listo. Que no es un plan B. Que no es el plan de B, esto me falló, voy a hacer este plan porque me iba a fallar, que el hombre me iba a desobedecer y yo pues tengo que hacer un plan B. Había un plan predeterminado desde el principio y por eso es que el Cordero fue inmolado desde la fundación
del mundo, a Dios no se le escapó el dilema del hombre. Él tiene el control sobre el dilema del hombre. Y yo creo que Él merece en este día nuestra alabanza, nuestro aplauso, nuestra ovación, nuestra gloria. Él la merece. A Él no se le escapó ninguno de nuestros dilemas. Él es santo. Pero dice que toda buena dádiva descienden de lo alto. Y esto nos toca hacernos una pregunta. ¿Nos da buenas cosas el pecado, la carne, mamá? ¿Esta es la herencia de mamá? ¿Esto lo heredé de papá? ¿Esto me lo dio el diablo? ¿Esto se lo dio el diablo a fulano para que se sintiera? Esto es una dádiva del infierno. El único que puede dar dádivas perfectas, el único que puede dar cosas que no se corroen, que no se corrompen, que no tienen caducación o fecha de caducidad, es el Dios eterno. Y de Él tenemos todos los dones y todas las bendiciones que portamos. Nos toca pensar de que ninguno de los que estamos en esta sala está fuera de esta ecuación. Inclusive muchos de los que no están aquí, inclusive están dentro de la ecuación. ¿Por qué razón? Porque todo lo bueno viene de Él. Porque todo lo perfecto viene de Él. Porque Él es el que soñó con crear una humanidad donde esta humanidad compartiera su gloria. Y todo el plan de la redención es traernos a compartir su gloria, a que nos sentemos a la mesa, a que seamos hijos maduros, a que seamos hijos grandes, no niños fluctuantes que van de aquí para allá llevados por cualquier viento de doctrina, sino gente que le cree al Señor, gente que proclama la grandeza del Señor, gente que proclama la palabra de Dios, gente que vive a la altura del Dios que tiene. ¿Entiende lo que digo? Gente que vive a la altura del Dios que tiene toda buena dádiva, todo don perfecto. Descienden de lo alto. Tienen un origen, tienen una fuente. Diga conmigo fuente. Y ahí es donde está la conectividad. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Tienen una fuente, tienen un origen. Para yo descubrir la naturaleza de lo que cargo y la grandeza de lo que creo, necesito entender de dónde proviene, de dónde sale. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde fluye? El Salmo 36 dice algo bello. Está hablando de los hombres que encuentran una fuente, de los hombres que se conectan a una fuente. Está hablando de una iglesia, inclusive en un modo profético, que sabe conectarse a una fuente. Está hablando de una familia que vive conectada a una fuente. Está hablando de hombres que están conectados a la fuente. Está hablando de aquellos que entienden que Dios es un Dios de misericordia. Y que ninguno de nosotros merece lo que tiene, excepto que Dios ha decidido compartir con nosotros lo que tiene por causa de su misericordia. Y siempre que estamos aquí, seamos predicadores o no, seamos pastores o no, seamos presbíteros o no, seamos apóstoles o no, seamos lo que seamos, todos estamos conectados a Dios por una sola cosa. Y eso se llama la misericordia del Dios Altísimo. Y nada nos puede hacer acepto sino el amado en nosotros. Y nada nos puede hacer que nosotros podamos entrar más allá de ese velo, sino es que antes alguien entró por nosotros y nos hizo aceptos en el amado. Y ese se llama Jesucristo. Por favor, mi querido chileno, regálele un aplauso al Señor. ¡Vamos! A nuestro Señor, a nuestro Redentor. Acostúmbrase porque el cielo va a ser así. Nosotros los caribeños somos un poco, usted lo sabe. Usted sabe, la música, la gente, las razas mezcladas traen una riqueza tremenda a la cultura. Y también traen otras cosas.
El mar, yo digo que el mar nos hace daño. Nos hace perder ciertos... Ustedes tienen el Pacífico, pero nosotros tenemos el Caribe y ese Caribe es como que nos vuelve loco. Uno va a Puerto Rico, uno va a Jamaica, uno va a todas esas islas y es como si todo el mundo tuviera la misma conexión. Es algo raro y uno dice, ¿por qué será? Inclusive en el lenguaje se parece mucho. Cuando usted compara los lenguajes, uno dice, ¿por qué? Hay un sitio de Colombia que está en cierta parte cerca del Caribe y esta gente parecen cubanos. Y cuando llegamos a Colombia, ustedes nos dicen, ustedes son de allí, de Barranquilla. Nosotros decimos de la costa, dicen, no, yo soy de Cuba. Ah, bueno, pues parece que hablan como los de la costa y cantan como los de la costa y gritan como los de la costa. Y son bulliciosos como los de la costa. Y uno dice, bueno, será el mismo espíritu de la costa que le cae a todo el mundo por allá. Pero acostúmbrese porque el cielo está lleno de adoración a un Dios que nos dio la redención, al único que es digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda gratitud, de todo poder, al único que es digno. Aquel que nos dio todo lo que tenemos y lo que no imaginamos. Aquel que nos dio lo que sabemos y lo que no sabemos todavía. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de un lugar, salen de un sitio, se originan en una mente, se originan en una persona, se originan en un creador, se originan en un redentor, se originan en alguien que no está alterado por nuestra naturaleza, que no nos mira en el lente de si uno merece o no merece. Él sabe que ninguno de nosotros merece nada. Y para ello tuvo que proveer de sí mismo salvación y redención para nosotros. Pero cuando este Dios, este glorioso Dios, nos redimió en Jesucristo, como decía nuestro pastor Juan Pablo, mi amigo Juan Pablo, voy a decirme. Él estaba hablando de un Dios que nos redimió a todos y no nos dio primera o segunda categoría, sino que nos hizo a todos hijos y a todos herederos y a todos coherederos con Cristo. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno se queda con la quijada caída porque uno dice, o esto es verdad o es una exageración, o esto es verdad o yo lo creo o no lo creo. Pero no tenemos una conexión con la verdad de Dios. Nos falta creer que ese Dios todopoderoso que hace que toda buena dádiva y todo don perfecto fluyan de Él. Como les decía el Salmo 36. El Salmo 36 dice en una de sus partes, cuán hermosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso es que los hijos de los hombres, por esa razón, es que los hijos de Adán, usa el original, cuando dice los hijos de los hombres, la palabra que usa es los hijos de Adán. Aquellos que provienen de una naturaleza que se cayó, una naturaleza rota, una naturaleza distorsionada, una naturaleza pecaminosa. Aquellos que tienen una herencia de pecado, aquellos que parece que no tenían ninguna esperanza. Estos hijos de Adán, escuche bien, esos somos nosotros. Se aferran a Dios, no porque ellos merecen algo, ni porque ellos compraron algo, ni porque ellos tienen un pedigrí diferente a los de los demás, sino porque entienden la grandeza de la misericordia de Dios. Porque saben que nuestro Dios es misericordioso, clemente, amoroso, y la vía, el camino para poder tener nosotros un encuentro claro con Dios es aprender a entender que Él nos ha amado con amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? Aprender a entender que Él nos ha amado con un amor que no varía, que no tiene variaciones. Y a eso vamos a llegar en el próximo minuto. Toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de lo alto,
Dejemos bien claro de que yo no estoy heredando un ministerio de un padre, ni estoy heredando un ministerio de un amigo, ni estoy recibiendo un don de una familia, ni se recibe por herencia humana, ni por pedigrí, sino que el Dios de toda gloria, el Dios excelso, el Dios eterno, el Dios incomparable, yo no sé cuántos calificativos puedo usar. Este Dios todopoderoso es la fuente activa de toda nuestra bendición. Y uno de nuestros dilemas más grandes es que no vivimos conectados con Él. Uno de nuestros dilemas más grandes es que estamos y entramos y salimos de la red, como entra y sale un celular de una red de internet. A veces estamos, a veces no estamos. A veces nos sentamos, pero no estamos. A veces cantamos, pero no cantamos. A veces reímos, pero somos como la azafata del avión que se está cayendo, que dice: no se preocupen, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Y uno sabe que no está bien, hello, porque se da cuenta que la actitud de la mujer está diciendo no está bien. Pero somos tan orgullosos que creemos que todo depende de nosotros, depende de nuestra capacidad, depende de nuestra inteligencia, depende de nuestros estudios, depende de nuestros títulos, depende de nuestra grandeza, depende de nuestra familia, depende de nuestro apellido, depende de todo lo que tenemos, depende de todo lo que logramos, depende de los años que hemos calentado esa silla, depende de los años que hemos llegado aquí y que hemos sido respetados por alguien más. Depende de esto, no depende de ninguna de esas cosas. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto tienen un origen, tienen una raíz, tienen un lugar de donde salen, y salen no de ningún hombre, no de ninguna institución, no salen de un apellido, no salen de una familia, no salen de un pedigrí, salen del Dios de la gloria, provienen de Él, del Dios que no tiene acepción de personas. Cuando entendemos esta verdad, esto nos desarma, porque desarma a los orgullosos, también desarma a los que tienen una falsa humildad. Desarma a los que creen que tienen algo y desarma a los que creen que tienen nada. Y nos pone la perspectiva de Colosenses, por ejemplo, donde dice en el capítulo 3, si puedes haber resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Es un pensamiento lógico. Si ya yo no soy de aquí abajo, ¿de dónde yo soy entonces? No sé si entienden esa verdad. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Déjeme decirle que si el Señor no es nuestra isla, que si el Señor no es nuestra habitación, que si el Señor no es lo que nosotros decimos que es o lo que la Escritura dice que es para nosotros, estamos en un problema. Estamos en el problema de una dualidad que no vamos a resolver jamás. En el problema donde no podemos creer lo que Él ha dicho, disfrutar lo que Él ha dicho, todo el tiempo y en todo momento. Estamos en el problema de que hoy nos sentimos bien y mañana no nos sentimos bien. Porque nuestro timón se llama sentimientos, emociones, y evidentemente las emociones pueden ser gobernadas por la cuenta del banco. Las emociones pueden ser gobernadas por el esposo que vino malgenioso del trabajo ese día. Las emociones pueden ser gobernadas por un hijo que se fue de casa. Las emociones pueden ser gobernadas por la política interna de un país. Las emociones pueden ser gobernadas por lo que yo aprendí de mis padres. Las emociones pueden ser gobernadas por lo que me enseñan en la universidad. Las emociones pueden ser gobernadas por muchas cosas. Mi timón no está centrado en el cielo. La fuente de todo lo que yo tengo y todo lo que disfruto no viene de arriba. Está contaminada, y como está contaminada, yo tengo un problema. Y estamos enfrentando ese problema en la iglesia hace unos años ya. El problema de que vivimos una dicotomía, estamos en dos mundos al mismo tiempo.
Y necesitamos de que alguien un domingo nos ponga un poco de gasolina para caminar en la semana. O diésel. Porque estamos esperando de que alguien nos anime. Y de que el pastor ese día traiga una buena palabra. Si no, ay, no me gustó. No me satisfizo. No me llenó. Porque nuestras emociones son las que gobiernan este barco. Porque nuestros pensamientos humanos son las que gobiernan nuestra fe. Y no son la realidad de una convicción que nos dice todo lo bueno desciende de Dios. Pero nos toca definir dentro de esto qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Porque vivimos en un mundo que a las cosas malas las llaman buenas y a las cosas buenas las llaman malas. O sea que como iglesia a nosotros nos toca definir o redefinir muchos conceptos que nos están gobernando. Porque creemos que es malo pasar una prueba. Y creemos que es malo que nos venga un problema. Siempre que nos viene un problema, nos pasa como a Rosalina, una señora que subí en mi carro hace unos días y la llevé al hospital. Muy italiana ella, Rosalina, la señora mayor, me dice: yo soy buena. Así con ese acento, que parece argentino. Yo soy una persona buena, yo todo lo hago bien. ¿Por qué yo voy a necesitar a Dios? En todo caso, Dios me necesita a mí. O sea, no lo dijo, pero lo insinuó. Y esto es lo que la gente que está manejada por un timón diferente plantean para su vida. ¿Por qué si yo soy bueno, esto me pasa a mí? Es que yo no puedo concebir que inclusive lo que aparenta ser malo puede venir de Dios. Que lo que aparenta ser destructivo puede fluir de una fuente que quiere que yo llegue a una estatura. Es que yo no puedo definir que la persecución muchas veces me define. Usted quizás no sepa lo que es persecución, pero la iglesia del mundo perseguido sí lo sabe. Y cuando uno cruza las fronteras a un mundo perseguido, la calidad de la vida, de la fe de esta gente es como un desafío para uno. Uno dice, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que yo creo que ellos no creen? ¿Y qué es lo que ellos creen que yo no creo? Creen en el mismo Jesucristo, en el mismo Padre, en el mismo bautismo, tienen el mismo Espíritu Santo, pero su realidad es totalmente diferente. Y su timón no es la economía, su timón no es el bienestar, su timón no son las emociones, su timón no está relacionado con cómo me siento o cómo no me siento, su timón está en el cielo. Entonces están viviendo en esta dimensión en la que Colosenses capítulo 3 nos dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las de arriba. Cambien la dirección. Cambien el enfoque. Cambien todo lo que hasta ahora ha sido para ustedes. Y estoy haciendo una exégesis a la palabra en este momento en Colosenses. Cambien toda su dirección. ¿Cómo puede una persona entender que Dios es bueno cuando tiene un hijo en un hospital? ¿Será que Dios lo puso allí? O sea, hay muchas preguntas filosóficas dentro de esto. Pero lo que necesitamos entender es que la naturaleza del Dios que nos permite pasar por el valle es la naturaleza de un Dios perfecto. Y si confiamos en esa realidad nos va a hacer que el valle nuestro, como dice el Salmo número 84, bienaventurado aquel que tiene en ti sus fuerzas, otro Macarios, otro enriquecido. Pero es que no tengo ni un kilo, pero soy enriquecido. Pero es que no tengo dinero, no importa, eres enriquecido. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de Baca, dice la versión antigua del 16, de antes de la del 60, de lágrimas, dicen la del 60. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Y irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Porque está definiendo
la vida de un hombre que tiene su timón centrado en aquello que está mirando más allá de su valle, más allá de sus circunstancias, más allá de sus problemas, más allá de sus dilemas. Está mirando al Dios que quiere ver en Sión. Y puede pasar por el valle, pero el valle no va a afectar su vida, porque el valle no tiene el suficiente poder para cambiarlo, sino que en él hay suficiente poder para afectar el valle. Ese es el Salmo 84 en una de sus partes. Y es la vida del creyente, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Qué pena que lo busquemos en otro lugar. Qué pena que tratemos de que un esposo llene el corazón de una esposa, o viceversa, cuando ninguna de esas personas están capacitadas para llenar corazones, sino para fundar relaciones. Qué pena cuando creemos que nuestros hijos pueden llenar nuestros corazones, y que un buen empleo puede llenar nuestro corazón, y que una buena congregación puede llenar nuestro corazón, y que muchas de las cosas que nosotros amamos y disfrutamos en nuestro mundo son la fuente que llena nuestro corazón. Cuando eso se distorsiona, nosotros estamos en un problema, porque no podemos mirar al que está sentado a la diestra, porque no podemos decir como el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. No es algunas veces, no es el domingo, ni es el lunes que me pagaron, es todo el tiempo. Es cuando yo estoy en la cárcel y Él es mi delicia, y estoy en el hospital y Él es mi delicia, y estoy en la calle y Él es mi delicia, estoy frente a una suegra que no me ama y Él es mi delicia, estoy en una casa donde hay dilemas y Él es mi delicia, estoy en un mundo de persecución y Él es mi delicia, estoy en un lugar donde me están atacando y Él sigue siendo mi delicia, porque mi delicia no tiene que ver con mi horizontalidad, tiene que ver con mi verticalidad. ¿Dicen amén conmigo? Wow, qué glorioso cuando Santiago está hablando de nuestras tentaciones y de nuestras batallas personales, inclusive de nuestras concupiscencias. Y está diciendo de que nosotros somos tentados por causa de la concupiscencia. No traigamos a nuestro corazón otro culpable. Nosotros tenemos un problema. Y el problema se resuelve en una sola persona, en aquel que está sentado en el trono, de quien surge toda nuestra bendición, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, de el Padre de las luces. Ahora, qué expresión tan grande la de este Dios que nos ha hecho luz, que nos ha llamado a ser luz, luminarias, como dice la carta escrita a los tesalonicenses, que nosotros somos luminares en el mundo. Somos gente que alumbra, que ilumina, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual somos luminares. Está hablando un Dios que nos ha compartido su luz. Está hablando este Dios que ha dicho en el Antiguo Testamento, en uno de esos textos tan bellos: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque he aquí que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra, y ese es mi contexto, y oscuridad a las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Le puede regalar un aplauso caribeño al Señor? Más caribeño. Qué glorioso ese Dios que quiere compartir con nosotros su gloria, que nos llama al atrevimiento de creerle a Él, porque toda buena dádiva
y todo don perfecto tienen un origen. Diga mi Padre. Yo creo que usted lo diga porque tiene que decirlo con autoridad. No ya como un caribeño, tiene que decirlo como un hijo de Dios. No ya como un chileno. No es vapos. No. Es como un discípulo de Cristo. Él es mi Padre. Dígalo más fuerte. Él es mi Padre. Él es mi papá. De ahí desciende toda mi bendición. Regálele un aplauso a Él en este día. La bendición no es una teología de prosperidad. Hoy día los hombres se han dedicado a crear teologías sobre un evangelio que es simple, que es 1 más 1 es igual a 2. Pero hay muchas teologías. Si quieres prosperar, si quieres orar, te voy a dar los 100 pasos para orar. Y cuando uno llega a los 50 ya está cansado. Y se le olvidó los primeros 25. Entonces tiene que regresar al primero para regresar a los otros 25. Cuando llega a los 70 tiene que volver a revisar. Y la vida de nosotros se convierte en un mecanismo de tratar de interpretar y conocer a Dios. Pero Dios es papá. Él nos ha prohijado. Él nos ha comprado con precio. Él nos ha dado un nombre. Él nos ha dado una familia. Él es nuestro Padre. Y de Él es de donde desciende toda nuestra bendición. Entonces no es si nosotros damos más o damos menos. Hay unos principios que no podemos violentar. Pero no estamos hablando de teologías. Estamos hablando del Dios de la gloria. Que la teología no lo puede definir. Que los teólogos no pueden hablar bien de Él. Por mucho que hablen de Él. Se quedan cortos. Y sobre todo estos teólogos que se han comido los libros pero que no tienen nada del Espíritu Santo. No pueden hablar de Dios con la propiedad que puede hablar una persona que ha sido atravesada por la gloria de Dios. Y uno que no tiene doctrina, a veces que no tiene enseñanza, que no tiene ni tan siquiera la enseñanza de una escuela secular, porque no tiene ni primer grado, puede definir mejor a Dios a causa de su experiencia que un gran teólogo que se para en una universidad. ¿Por qué pasa esto? Porque la vida de Dios no es un libro, la vida de Dios es una experiencia, la vida de Dios es una realidad que nosotros experimentamos en esa relación viva. Y evidentemente, sin quitar todos los libros que necesitamos leer, sobre todo la Escritura, la palabra de Dios. Quiero aterrizar este avión. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza de variación. 3 cosas tan esenciales en esta verdad. La primera verdad es que nosotros provenimos de una naturaleza que se cayó y en nosotros no existe ni tan siquiera la capacidad de poder reajustarnos a lo bueno. Inclusive que el pecado fue tan fuerte que lo heredamos y que habita en nosotros, y si no nos cuidamos nos va a dominar. Pero hay una solución a esto, y la solución no es el psicólogo. Recuerde, a mí me llevaron a un psicólogo varias veces y yo le hacía los dibujitos y las cositas que me pedían. Y después hacía lo que yo quería hacer. La psicóloga le decía a mi mamá, usted es la que está enferma. Y yo me hacía el santo y yo le decía, no, si yo soy bueno. A ver, pinta ahí tu familia. Yo pintaba una familia perfecta. Papá, yo no tenía papá en casa, pero yo pintaba a mi papá. Y pintaba a mi mamá y los tomaba de la mano. Y le ponía corazones. Y la psicóloga decía, pero este niño está sano, este niño no está mal. Usted es la que está mal, señora, venga a mi oficina mañana. Entonces, todo se cambiaba. Eso pasó de verdad. Y yo me sentía feliz porque yo sentía que estaba jugando con todo el mundo. No se trata de esa gente, se trata de un Dios que nos ha redimido, aleluya, que nos ha comprado con un precio. Y este Dios nos ha traído a ser una familia. Y ahora nos presenta como que todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Si yo fuera un campesino y no pudiera decir mucho más de lo que ya he dicho, todo lo definiría en este concepto. Todo lo que usted y yo necesitamos está en una persona. Él tiene que convertirse en nuestra isla, en nuestros macarios, en nuestra fuente, en nuestra alegría, en nuestro gozo. Esto va a evitar que usted tenga tantos problemas como que los que ya tiene. Esto va a evitar que deje de
hacer lo que hace muchas veces, de ser egoísta, de ser chismoso. Bueno, perdónenme, quizás no haya nadie chismoso aquí en Cuba, hay mucha gente chismosa. Aquí no, aquí son gente buena. De ser orgulloso. No, aquí no hay orgullosos, aquí no hay gente orgullosa. Por favor, no, aquí no pasa eso. Este mensaje no es para acá, es un mensaje diferente. Pero Él es nuestra isla y en Él no hay sombra ni mudanza de variación. ¿Cómo podríamos definir que hay un Dios que no cambia? Que no tiene cambios de personalidad, que no es bipolar. ¿Saben esa gente que son bipolares? Alá es bipolar. Sí, el Alá de los musulmanes es bipolar. Cuidado, que el día que él esté mal, tú vayas adelante, porque ese día te puede quemar. No, sí, ríase, pero así es Alá. Los musulmanes definen a Alá como un Dios bipolar. Y tú puedes hacer todo lo bueno que tú puedas hacer en tu vida, pero si ese día está mal, ese día te tocó. Así lo definen y uno dice, pero ¿cómo es posible que esta gente crean en eso? Crean en esa locura. Y te dicen, tú puedes hacer, porque su religión, la base de su religión se basa en que ellos deben hacer obras buenas. Para si un día Alá los quiere aceptar o no. Entonces deben cuidar al prójimo y en el Ramadán hacen ayuno y llevan comidas y están con la familia y le dan al pobre y hacen todo lo que pueden hacer. Pero ellos dicen al final, no sé si todavía Alá va a aceptarme a mí y me va a mandar allá con las 11,000 vírgenes. Quizás me mande para el infierno. Porque el día que yo me morí, ese día estaba bravo y dijo, mira, manden a ese mándenlos para allá. Estoy molesto. Mi Dios no es un Dios bipolar. Le tiene que dar a usted la seguridad de oración, la seguridad de aceptación, la seguridad de venir delante de Él y ser acepto, la seguridad de caer delante de Él en medio de sus problemas, de sus propias debilidades, de sus propias batallas personales, en medio de sus dilemas internos y de sus cuestionamientos filosóficos y llegar delante de Él y saber de que ese Dios lo que ha dicho no lo va a cambiar. Lo que ha hablado no lo va a variar, no va a ser como el sol que se esconde y mañana amanece. ¿Y cuál es el día que debo buscar o no buscar a Dios? No es como la esposa o el esposo que ese día tuvo un problema en el trabajo, llegó y estaba encendido, como decimos nosotros, y le decimos a los niños, oye, ni hable con papá hoy porque papá hoy está encendido. Escóndete allá, déjalo que pase la tormenta y el padre está encendido que lo primero que le pasa por el frente lo quema. Puede pasar también con la mujer. Así que no se ríen. Con todo el mundo puede pasar. Dios no es bipolar. Señor, me caí. Ah, te caíste, ¿no? Mira. Te va a pasar como Alá. No, mi Dios me ama. En Él no hay sombra, no hay mudanzas de variación. Cuando yo llego delante de Dios necesito entender estos 3 principios fundamentales de su naturaleza. Él es la fuente. Diga conmigo, es la fuente. Hermano querido, no puede haber otra fuente. Si hay una fuente mayor que la de Dios, tenemos problemas. Léase el libro de Eclesiastés. Qué horrible es decir, lo tengo todo, pero no tengo a Dios. Qué horrible es caer en el léxico, en el lenguaje, de decir, no me falta nada. Como mucha gente que conocemos de nuestro mundo. Todo lo tengo. Como aquel hombre que labró y dijo, voy a hacer unos graneros grandes hoy. Porque mi visión es grande. Yo no me puedo conformar a esta finca pequeña. Y evidentemente eso es una bendición de Dios. Cuando uno tiene esa visión de negocio, no es malo. Y el hombre se hizo sus propios graneros y engrandeció sus tierras. Pero tenía un problema. Que su fuente no venía de arriba. Y cuando hizo toda su cosecha y ganó todo su dinero y llenó todos sus graneros, se hizo una canción
y se la cantó a sí mismo frente al espejo. Y dijo, no sé si en sol o en re, no sé si rebuznando o soleando, pero dijo, alma mía, gózate, alégrate, porque muchos son los bienes que tú tienes. Come, regocíjate. Y de pronto le tocaron a la puerta. ¿Quién es? Vengo por ti, necio, este es tu último día. Porque si lo tenemos todo y no tenemos la fuente, estamos perdidos. Y esto es un mensaje para creyentes que se creen que lo tienen todo. Para creyentes que ven a Dios como Aladino y la lámpara maravillosa. Que frotan la lámpara el día del problema, pero se les pierden los espejuelos en la Biblia. Es como el pastor que visitó a la anciana y le dijo, hermana, ¿cómo está? Estoy enfermita, pastor, hace muchos días que estoy enferma. Así, vamos, busque su Biblia, vamos a leerla. Y dice, mi Biblia, la viejita pensó mi Biblia. Sí, ya, sí. La buscó, la trajo y abrió la Biblia y encontró los espejuelos dentro de la Biblia. Y dijo, mis espejuelos hacía un año que los tenía perdidos. O sea, es evidente, el Señor es nuestra fuente. Toda buena dádiva, todo perfecto descienden de lo alto. Padre, es la segunda realidad. Padre, es la segunda realidad. Que el Señor no pensó en nosotros como ciudadanos de una segunda categoría. Me encanta la nación americana, por una razón. Y yo no sé si usted es anti o pro americano, y no me importa lo que usted piense. Al final del día, perdóname si lo ofendo. Y si no me perdona, recuerde que si no perdona no puede entrar en el cielo. Así que sí o sí. Pero me encanta por una razón. Cuando uno está dentro de la línea legal, que puede estar, gracias a Dios, nosotros entramos a Estados Unidos como refugiados. Cero nada, perdimos todo en un viaje que fue dramático, drástico, caótico. Y cuando entramos en esa tierra, tuvimos que hacer lo que hace todo el mundo, trabajar, esforzarnos, estudiar el lenguaje, acomodarnos a un país que nos estaba dando asilo, nos estaba recibiendo como gente que viene de una persecución. Y así llegamos. Al año logramos tener una green card. Pero a los 5 años, nosotros fuimos a una oficina del gobierno y hicimos un examen en inglés. Y respondimos todas las preguntas que ellos nos preguntaron al respecto de lo que debíamos saber. Y encima de eso, ahí estaba todo nuestro expediente. Desde que entramos en Estados Unidos, inclusive desde que vivíamos en Cuba, yo no sé cómo la CIA lo consiguió. Desde ese día en adelante, ellos nos dijeron, bienvenido a la familia de los Estados Unidos. No nos importa si vienes de Cuba, si eres negro, si eres blanco. Esto obviamente va un poco más allá de los tecnicismos raciales, ¿no? Si existe racismo, yo no estoy tratando de poner algo demasiado alto. Estoy diciendo la verdad. Pero cuando nos dieron un pasaporte americano, nuestro pasaporte no dice, este es un ciudadano de segunda categoría. Somos ciudadanos americanos. Pagamos taxes, pagamos impuestos, podemos comprar, podemos vender, podemos viajar. Yo no he visto, después que yo tengo ese pasaporte, que a mí me hayan dicho, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, que no esté dentro de las leyes del país donde vivo. Y una de las cosas que alabo precisamente de ese país es ese tipo de ley, que me ha hecho sentir, me ha dado una vaga ilustración de lo que es mi padre, de que mi padre me adoptó, pero no me adoptó para decirme, tú vas en la silla de la esquina porque esa es la silla de los visitantes o la silla de los que recibimos, que recogimos de la calle. Tú vas en la silla de allí porque todavía tú no mereces estar en mi familia. Cuando tú te lo ganes, entonces yo te voy a dar mi apellido. Cuando tú te lo ganes, entonces, no. Mi padre es mi padre. Y yo soy su hijo. Y lo tercero es que mi Dios no es un Dios bipolar. Él no cambia.
Él no varía su lenguaje. Él no cambia porque yo cambio. Sí, lo ofendo cuando peco. Definitivamente hiero su amor, hiero su honor como mi Padre, pero no cambia su compromiso para conmigo. Todavía tengo la oportunidad de acercarme a Él, porque no hay en Él la sombra de la variación. Nosotros aceptamos un evangelio vertical o vivimos un evangelio simplemente horizontal, donde nos conformamos a venir a una iglesia todos los domingos, cantar 4 canciones, recibir un mensaje e irnos a casa, sin que esto provoque en nosotros una vida continua de crecimiento, de conquistas, de vencer obstáculos, de alcanzar montañas, de lograr vencer a los gigantes que están dentro de nuestra propia tierra, que se llaman egoísmo, que se llaman maldad, que se llaman orgullo, que se llaman deseos sexuales, como quiera que se llamen, ellos están en esa tierra. Y nuestra responsabilidad es creerle al Dios que nos llamó. Y no solamente que nos llamó, sino que nos dio todo lo que necesitamos para hacer caer a todos los gigantes que hay dentro de nuestra casa. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede decir, bueno, yo llevo 20 años en esto y todavía tengo a Mr. Egoísmo conmigo. Bueno, hermano, hay algo que trabajar en eso. Sin juzgarlo a usted, usted necesita aferrarse a su Padre para sacar a egoísmo de su vida. Pero usted tiene que tomar una decisión respecto a egoísmo. O respecto a mentira. O respecto a cómo le llamemos. Porque mientras que usted lo ame, lo extrañe, lo quiera y extrañe sus batallas, va a seguir dentro de su contexto. Toda buena dádiva, concluyo, y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestro Padre de las luces, en quien no existen sombras ni mudanzas de variación. Allí estamos, allí nos debemos acomodar, allí nos debemos sentar y mirar arriba, mirar a su trono, a su perfección, a su dominio, mirar a sus promesas, mirar a su carácter, mirar a su persona. Y siempre que nuestra vista esté puesta allí, nuestro contexto aquí va a estar siendo alterado por aquel que está sentado en el trono. Si pues hemos resucitado con Cristo, nuestra responsabilidad primaria es vivir como gente que estaba muerta y ahora resucitó. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice Colosenses. Y la expresión que voy a decirle ahora es una de las claves de este texto, porque ustedes han muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, y esto no es un pasaje escatológico, es un pasaje que nos está invitando a expectar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Cuanto más rápido, mejor. No cuando Él venga, no en el futuro, sino en el hoy. Porque ya hemos muerto. ¿Vamos a aceptar nuestra muerte? No lo sé. Nuestro dilema es que no la estamos aceptando. Nuestro dilema es que todavía estamos queriendo nosotros vivir una vida doble. Pero dice la Escritura en el Nuevo Testamento que hemos muerto. ¿Y a quién le gusta morir? Que levante la mano. ¿Quién está pidiendo morir aquí?
¿No hay nadie? Bueno, ahí hay un hermano que raro, ¿no? Denle un aplauso al hermano porque yo en realidad no he visto a nadie que quiera morir. Nadie en nuestra naturaleza, nadie está preparado para esa realidad. Por eso es que nos complica tanto que eso se acerque. Pero la Biblia dice, habéis muerto. Lo toma como algo que ocurrió, porque en Cristo todos morimos y todos hemos sido resucitados. Y la verdad de esta ecuación es que hemos muerto y nuestra vida no es nuestra. Es un poco extraño el trabalenguas, porque yo no estoy viviendo mi vida propia, sino que estoy viviendo la vida ajena. La vida que me ha sido dada a través de la persona de Jesucristo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Definitivamente, si hay algo escondido con Cristo en Dios, yo necesito para vivir esa vida. Yo necesito para sustentarme lo que está escondido allí. Yo necesito para andar lo que está guardado allí. Yo necesito para vivir lo que está puesto allí con Cristo en Dios. Hasta que esta vida sea en mí una manifestación. Pero no es en el Apocalipsis. Es cuando Cristo se manifiesta en mí. Es cuando yo dé una demostración clara de que no estoy viviendo una vida bios, sino una vida zoe. De que yo no estoy viviendo una vida simplemente natural. Hay una diferencia entre vivir, existir y ser un discípulo de Cristo. Todos nosotros vivimos y todos nosotros somos seres existenciales, pero qué horrible que no todos nosotros pudiéramos ser seres espirituales. Porque la espiritualidad es algo que va mucho más allá de la frontera natural. Concluyo, mis queridos hermanos, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, si se pudiera hacer un tatuaje con eso. Yo no apoyo los tatuajes, pero bueno, a veces le digo eso a los hermanos para que no se les olvide. Y siempre que se miran la piel dicen, bueno, ya por ahí tengo uno escondido debajo de la manga. Pero toda buena dádiva, todo don perfecto, descienden de una fuente, del Padre de las luces, en quien no hay ni sombra ni mudanza de variación. Qué glorioso evangelio, qué gloriosa palabra, qué glorioso el Señor, qué gloriosa salvación, qué indescriptible su salvación, qué poderosa su salvación. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y luego dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es un desafío, el limpio de manos y puro de corazón, el que no elevó su alma a cosas vanas ni juró con engaño. Este recibirá bendición del Dios nuestro y justicia del Dios de salvación. Y luego dice, alzado puertas vuestras cabezas y alcen ustedes puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Cuántos se saben esa parte? ¿Usted nunca se ha puesto a pensar en esa parte? Que tuvieron que remodelar las puertas del cielo. Que el Dios que dejó el trono de gloria para venir a salvarnos, cuando regresó, en toda esa conquista y en toda esa salvación, que el Nuevo Testamento dice, fue visto de los ángeles, y dice, los ángeles todavía no entienden lo que pasó. Por eso es que les decía que nuestras canciones son tan bellas cuando vienen de una experiencia. Dice que alcen puertas vuestras cabezas y alcen ustedes puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Este Dios que murió por nosotros. Dice el Nuevo Testamento, en la noche que Cristo fue entregado, Él tomó pan y tomó vino. Y quiero introducir lo próximo que va a pasar. Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Siempre que hagan esto, tengan una memoria. Tengan memoria de mí, de mi sacrificio, de mi ofrenda. Y esta es mi sangre que por vosotros es derramada y es la sangre de un nuevo pacto. Como dice el libro de los Hebreos, en todas sus partes, desde el principio hasta el final, la sangre vino a establecer para nosotros una cosa superior, una bendición mucho más alta, una bendición mucho más grande. Ese día Jesús nos dejó saber a través de esta práctica que anteriormente estaba relacionada con la Pascua, la fiesta de la Pascua, que era la fiesta del sacrificio del Cordero, cuando Israel salió de Egipto, que había una nueva oportunidad para la humanidad y una nueva bendición para la iglesia y un nuevo pacto que no dependía del hombre, que no dependía de nosotros. Y eso se lo dijo Dios a Abraham hace mucho tiempo. Póngase de pie un momento. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, te voy a hacer multiplicar como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y Abraham le dijo, ¿cómo va a hacer esto si yo ya soy un viejo y mi esposa es una vieja? Y el Señor le dijo, trae un cordero, trae varios animales, eran como 5 animales. Los pactos se hacían entre 2 personas generalmente. Se partían los animales y ellos pasaban entre los animales, y cuando pasaban entre los animales, la señal que estaban diciendo es que si alguno rompe esto, le va a costar su vida. Pero lo que pasa en esa historia que está en Génesis es que Abraham se quedó dormido. Interesante, que Abraham se durmió. Y el único que pasó por entre los animales fue el Dios que estaba garantizando el pacto. ¿Por qué razón? Porque él sabía que nosotros no podíamos garantizar la parte nuestra. Por eso es que vino Cristo por nosotros. Por eso es que Él ofreció todo. Por eso es que ahora tenemos una nueva entrada viva, santa, sin que nosotros hayamos pagado nada de precio. El único precio es una relación. El único precio es una rendición. El único precio es un reconocimiento de que Él es digno de toda nuestra gloria y de toda nuestra alabanza. Este Señor nos dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando coman de Él, tengan memoria de mí. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada, la sangre del nuevo pacto. Cuando beban de ella, tengan memoria de mí, hasta que yo venga. Saben que el evangelio simple, la doctrina simple del evangelio, inclusive de los apóstoles, planteaba unas cosas muy simples. Cristo es Dios hecho hombre. Él es Dios. 2, Él vino y murió por nuestros pecados, la cruz. 3, Él resucitó de entre los muertos. 4, Él viene otra vez. Tan simple como esas 4 cosas, que evidentemente tienen muchas cosas que se ramifican de ellas. Pero la verdad del evangelio se reduce en esta verdad, en que nosotros ya no somos nuestros, sino que somos de Él. Les quiero invitar a que en este día nosotros renovemos esa relación con nuestro Dios, nuestro pacto con Él, nuestro compromiso con el Dios de la vida, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Él, de nuestro Padre, en quien no existe sombra ni mudanza de variación.